Muy buenas, estamos en una nueva entrega del aula de emprendimiento deportivo. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer algunas de las experiencias vinculadas, como digo, con la comunicación deportiva. Emprender en la comunicación deportiva de la mano de Ignacio Ruiz Lamela, que es partner de BRT United y nos va a dar algunas pinceladas sobre su experiencia en emprendimiento deportivo, su experiencia y su conocimiento sobre el sector de la comunicación deportiva y bueno, vamos a conocer algunas de las tendencias que están en el sector. Para los que se sumen de nuevo, un poquito a modo de recordatorio, el Aula de Emprendimiento Deportivo es un proyecto del clúster del deporte de Extremadura y que nace, bueno, pues en el momento en el que el clúster piensa en desarrollar una estrategia 2030 con la colaboración de los diferentes sectores de la región y con el apoyo de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Deportes, que colabora patrocinando este aula de emprendimiento deportivo. Este aula tiene dos objetivos claros. Uno, favorecer la transferencia de conocimientos entre los centros de formación, las administraciones y las empresas del sector. Y otro, pues desarrollar acciones de difusión sobre emprendimiento en Extremadura. Todo esto lo estamos haciendo, como veis, en un formato de webinarios. Muy bien, pues para continuar con la presentación de Nacho, hoy nos toca emprender en la comunicación deportiva y vamos a darle la bienvenida. Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabián? Encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues nada, el placer es nuestro porque la verdad es que tenerte en el clúster de Extremadura para inspirar a las personas que puedan ver este programa, pues la verdad es un auténtico placer. Nacho es partner de BRT United. Cuéntanos un poquito qué es BRT United, cuándo se funda, cuál es tu experiencia. Tenemos la suerte de trabajar juntos en algún proyecto de ámbito nacional, pero me consta que tienes recorrido en un ámbito también muy internacional. Por eso, bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo nace BRT United? ¿Cuáles son tus pasos en el emprendimiento en el sector de la comunicación deportiva? Y nada, somos todos tuyos. Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí. La verdad es que es un placer. A mí siempre me gusta mantener este tipo de conversaciones porque creo que la experiencia de uno siempre ayuda a los demás. A mí, al menos, haber escuchado a otras personas contar su historia siempre me ayudó a inspirarme a mí también y a poder dar pasos a lo largo del tiempo. Yo ya llevo emprendiendo desde el año 1995 aproximadamente, 94-95. O sea que ya ha llovido, son más de 30 años emprendiendo, no siempre con el mismo proyecto, pero disfrutando del emprendimiento porque al final cuando uno lleva la inquietud en el ADN, pues supongo que a uno siempre le sale crear nuevos proyectos y lanzarse a esta maravillosa aventura de vivir y de generar proyectos nuevos y de compartir, porque al final yo creo que todo esto está muy relacionado con compartir y transferir conocimiento, como tú decías antes, y lo has explicado muy bien en esta presentación, Fabián. Yo, en primer lugar, si os parece, os cuento explicando un poco quién soy yo. Yo empecé muy jovencito, empecé en el año 89, por aquel entonces tenía 16 años y me ofrecieron la posibilidad de trabajar en una emisora de radio. Todavía estaba estudiando en el colegio, pero como antes no había necesidad de estar en la universidad para hacer másteres, pues me ofrecieron la oportunidad en ese momento, todavía en el colegio, de hacer un máster de radio y televisión, que era lo que a mí me gustaba, hacer radio y televisión relacionada con deporte, y a partir de ahí, de ese año 1989, con 16 años, pues empecé a dar pasos ya profesionales, a trabajar a coste cero, no cobraba absolutamente nada, pero sí que es verdad que me formaba y me ayudaba muchísimo a eso, a formarme y a empezar a generar agenda, que yo creo que es una de las cuestiones clave que uno puede conseguir o que uno tiene que ir armando
a lo largo de su carrera profesional. Bueno, pues como dice aquí, yo empecé estudiando en la Universidad Ciencias Políticas y Sociología, estudié también periodismo, porque como digo, siempre he tenido una vocación muy clara vinculada a la comunicación y al deporte, pero como tantas cosas en la vida, uno va entendiendo que para poder salir adelante no vale simplemente con estudiar una carrera, sino que tiene que estar constantemente reciclándose y yo lo sigo practicando unos cuantos años después y de hecho creo, y es uno de mis primeras recomendaciones, creo que la formación recurrente, estar constantemente formándose en torno a la actividad profesional de uno es capital y más en las fechas actuales en las que estamos, en las que vivimos en un mundo tan competitivo y con tanto cambio. Y eso nos obliga a todos a tener que estar formándonos en unos aspectos u otros de nuestra competencia profesional. Así que, además de haber estudiado ciencias políticas y sociología y también haber estudiado periodismo, pues decidí también hacer un máster en dirección de empresas de televisión y luego, pues con el tiempo y después de haber pasado más de 20 años trabajando para medios de comunicación españoles, para los grandes medios de comunicación españoles, pues a nivel de prensa escrita trabajé para Marca, a nivel de radio trabajé para la cadena SER, o para Onda Cero. A nivel de televisión, pues formé parte del equipo fundacional de la Sexta Deportes, con Antonio García Ferreras, que seguramente alguno de vosotros conoceréis, y con más gente del ámbito de la televisión en España. Y luego, después de haber trabajado para un montón de medios de comunicación y también de la mano de la productora MediaPro, que seguramente todos conoceréis porque de una forma u otra está muy vinculada a actividades deportivas desde muchos puntos de vista, pues entendí que tenía una oportunidad de generar también mi propia compañía y, bueno, pues decidí empezar a trabajar también para medios internacionales, para los grandes canales de televisión internacionales. Ahora os explicaré con un poquito más de detalle cómo. Y después de haber estado 20 años trabajando en medios de comunicación, pues al final supongo que uno quiere seguir creciendo y dentro de esa inquietud que os explicaba antes, como decía, yo soy Sagitario, así que tengo la inquietud en el ADN, pues entendí que después de haber aprendido a hacer un montón de televisión, de hacer prensa deportiva y de hacer radio deportiva, pues era el momento de pasarse al otro lado, después de una experiencia que tuve, como dice ahí, como director de comunicación en las elecciones del Real Madrid. La verdad es que eso me pareció muy atractivo, esto de estar en el otro lado y poder decidir yo cuáles son los mensajes que quería lanzar. Así que desde hace unos cuantos años también, pues me dedico a trabajar pues para gente prominente que se dedica a los deportes, no solamente deportistas profesionales, sino también ejecutivos que quieren crecer en el mundo del deporte, crecer desde el punto de vista de su reputación y de su imagen, y también para las marcas, para todas esas marcas que tienen una relación u otra con deportes, porque son patrocinadores o porque, como dice ahí, bwin o Betfair son casas de apuestas que tienen relación directa con deportes, o como marcas de retail deportivo como pueden ser Adidas o Nike. De alguna manera, lo que he hecho a lo largo de todos estos años ha sido vincular comunicación y deporte, unas veces delante de la cámara o del micrófono, y ahora, como lo hago, es con un poco más de discreción en la parte de marcas o de entidades deportivas, porque como todos sabéis, la industria del deporte, por suerte en España, ha crecido muchísimo a lo largo de los últimos 10 años. A día de hoy hablamos de industria del deporte en España y eso nos permite seguramente tener profesionales más especializados que tienen que tocar cada uno de los aspectos del deporte. Y siempre la parte de la comunicación ha sido muy importante porque al final el deporte no es solamente una industria que genera beneficios, sino que también manejamos emociones. Y para manejar las emociones, la comunicación es un elemento fundamental sobre el que tenemos que trabajar. Así No, que estás describiendo, perdona que te corte, nos estás describiendo perfectamente cómo es el sector de la comunicación deportiva actualmente, ¿no? Pero claro, como hemos porque dicho,
ese bagaje anterior te ha servido para, bueno, pues para entender que los proyectos de comunicación se van construyendo y van avanzando hacia, bueno, hacia nuevas tendencias, ¿no? Quizás hacia todo lo emocional que ahora mismo está señalando. Efectivamente, porque hasta ahora solamente hablábamos de los equipos de fútbol cuando ganaban o perdían y los directores de comunicación de los equipos de fútbol se dedicaban a gestionar la emoción de la victoria o de la derrota de su equipo y eso se lo transmitían a los socios o los aficionados. Pero es verdad que ahora es mucho más. Ahora es mucho más porque ha entrado en juego el factor económico, porque al final esto es una industria y todos vivimos de ella, así que los responsables de comunicación nos sentimos en la obligación por una parte, de manejar las cuestiones de las emociones y de las victorias y las derrotas, pero por otra parte también a explicar a los públicos objetivos de cada una de las entidades, pues si la economía de la compañía va bien y eso permite también que se pueda invertir en el negocio y en consecuencia en conseguir mejores resultados para nuestros equipos o para nuestros deportistas, o se tenga que explicar que no se pueden hacer esas inversiones porque no hay capacidad económica para hacerlo. Así que bueno, desde ese punto de vista se manejan muchas cosas. Dicho Cuéntanos. esto, y Sí. habiendo puesto un poco el contexto de la situación en la que nos estamos moviendo, a mí me gustaría contar mi historia personal, porque creo que a partir de ella es como se entiende mucho mejor el porqué de las cosas, el por qué uno crece y por qué uno sigue adelante. Mirad, en el año 1995, y ya, ya ha llovido porque se van a cumplir ahora 30 años, yo entendí, a mí me gustaba muchísimo la radio y entonces yo narraba partidos de todo tipo de cosas para radios aquí de la península, en España, en la península ibérica, y narraba partidos de fútbol, de baloncesto, de balonmano para distintas emisoras de radio de la península. Pero un buen día me di cuenta, en uno de los estadios en los que estaba, que las emisoras de las Islas Canarias tenían que enviar a corresponsales al resto de la península para poder narrar esos partidos. Entonces, a mí se me ocurrió ofrecerle a todas las emisoras que había en Canarias, que en ese momento había muchísimas, hace 30 años había muchas emisoras de radio en Canarias que se dedicaban a seguir a los deportes y los equipos deportivos, tanto de Gran Canaria como de Tenerife principalmente. Entonces se me ocurrió que no tenía ninguna necesidad de gastarse tanto dinero en viajar a la península para cubrir la actualidad de esos equipos y narrar los partidos de esos equipos en los diferentes estadios de la península ibérica, sino que eso se lo podía hacer yo, que no tenía ninguna necesidad de gastarse ese dinero y entonces yo, por una cantidad económica inferior de lo que les costaba el billete, el alojamiento, la manutención aquí en la península, pues se lo podía hacer. Entonces, eso empecé a hacerlo con una emisora de radio de Las Palmas de Gran Canaria y fue también que no solamente empecé a trabajar para ellos, sino que descubrí contactos y empecé a indagar en contactos de otras emisoras de radio, también de Tenerife y de otras islas, y bueno, pues me contrataban. Un buen día me di cuenta que yo no podía ir a todos los partidos, porque claro, yo no solamente hacía partidos de fútbol los fines de semana, sino que también había partidos de balonmano de equipos importantes en Canarias y de baloncesto de equipos importantes en Canarias, como el Tenerife, como el Gran Canaria, que venían a la península y necesitaban que alguien narrara esos partidos. Entonces me di cuenta que yo solo no podía estar narrando en el Vicente Calderón en aquel momento y narrando a la vez en el Palau Sant Jordi un partido de baloncesto, con lo cual empecé a contratar a compañeros que, claro, obviamente aquí en Madrid conocía a muchos compañeros y entonces pues todos los partidos que salían como 3, 4 narraciones los sábados y otras tantos los domingos, contrataba a distintos compañeros y era yo ya el que se encargaba de pagarles los viajes a estos compañeros, pagar a estos compañeros porque hicieran el trabajo de narrar esos partidos y así esto fue creciendo. Así que, bueno, pues aquello fue una primera experiencia en el Se año empieza un 95. poco, se empieza un poco porque uno ya no puede dar más de sí, ¿no? O sea, Claro, uno, exactamente. no Cuando es que ya hay... decida crecer, sino que tiene la suerte de tener una idea, de presentarla en un formato que le cuadra,
al que te la compra y al final, bueno, pues resulta que te conviertes en ese intermediario, además de, bueno, de la persona que graba las que puede, ¿no? Pero en un momento dado tienes que dar con esa idea y encontrar a gente que te sea competente, ¿no? Que pueda Claro, hacerlo igual de bien que tú. Y eso también es efectivamente. complicado, ¿verdad? Por eso es tan importante los contactos. Yo creo que para salir adelante a día de hoy a nivel profesional, uno necesita no solamente conocimientos, sino también contactos. Y claro, a mí el hecho de conocer a muchos periodistas deportivos aquí en Madrid y ya cuando me di cuenta, cuando tuve que contratar a más gente, directamente buscaba a otros periodistas deportivos que estuvieran en la ciudad en la que iba a viajar el equipo de turno de Canarias y entonces ya pues algunos se desplazaban, les enviaba a donde fuera, pero a otros los contrataba directamente en la ciudad en la que se celebrara el partido, con lo cual empecé a hacerme ya no solamente la agenda de contactos de periodistas deportivos en Madrid, sino una agenda de contactos en Barcelona, una agenda de contactos en Valencia, una agenda de contactos en Bilbao, en fin, en todas partes de España. Entonces, pues efectivamente, el capital relacional a mí me parece importantísimo. Yo creo que cuando uno tiene necesidad de algo, se pone a hablar con otra gente de su entorno y esto le ayuda porque le acaba dando ideas y le acaba haciendo crecer. Con lo cual, el hecho de relacionarse y de establecer un networking con otros compañeros, a mí me parece sinceramente capital. Y a día de hoy, después del COVID, aún más importante. Así que ese capital relacional que aparecía en pantalla a mí me parece una de las cosas más importantes cuando uno quiere generar su propia compañía. Bueno, pues esto ocurrió en el año 1995 y duró pues hasta el 2000 poco, la verdad, 2000, no lo sé, duró como unos 6 años porque ya hubo un momento en el que ya llegaban a acuerdo las emisoras de radio con los clubes de las islas y entonces los propios clubes eran los que se dedicaban a meter en el paquete de viaje a los periodistas. Así que ya eran menos necesarios. O sea, era más fácil llevar a la gente de allí de Canarias porque al final mantenían el trabajo diario y necesitaban menos de nuestros servicios. Pero bueno, aquello la verdad es que fue una primera experiencia de emprendimiento que para mí fue maravillosa. Y todo ese bagaje que aprendí a lo largo de esos 5 o 6 años narrando para emisoras de Radio Canarias, todo eso dio la vuelta en el año 2003. Esta imagen que estáis viendo aquí es la presentación de David Beckham con el Real Madrid, julio del 2003. Ya veis que jovencito está ahí Florentino Pérez y aún vivía Alfredo Di Stéfano. Y ese día, Beckham fue presentado en el pabellón de los deportes, en el extinto pabellón de los deportes del Real Madrid, ante aproximadamente 5.000 personas. Entre esas 5.000 personas había no menos de 200 periodistas deportivos. 200 periodistas que habían venido desde Japón, porque Beckham era una estrella mediática en Japón, no solamente por cómo jugaba el fútbol, sino también por su estilismo. Habían venido, por supuesto, periodistas deportivos desde Reino Unido, muchísimos. Habían venido periodistas desde Francia, desde Alemania, desde Latinoamérica, desde Estados Unidos. Ya digo, más de 200 periodistas. Y en ese momento a mí me pilló que hacía unas colaboraciones con varios medios de comunicación, pero tenía tiempo para seguir haciendo más. Y como os he explicado al principio, yo soy Sagitario, así que soy inquieto por naturaleza y dije, ¿y por qué no replico lo que hacía en Canarias con el resto del mundo? Bueno, pues eso me llevó a hacer un viaje ese mismo año. Tenía, creo que apenas 400 euros en el bolsillo y entonces me fui a Londres. Me fui a Londres porque en Londres, cuando uno quiere hacer algo relacionado con la industria del deporte, en Londres está la capital del mundo a nivel de industria del deporte. Entonces allí había delegaciones de medios británicos, por supuesto, Sky Sports, la BBC, ITV, en fin, un montón de canales de televisión importantes británicos. Había periódicos también, el Times, el Guardian, el Daily Mail, pero también había
medios de comunicación y delegaciones de medios de comunicación japoneses, que, claro, como os he contado, había muchísimos japoneses en esa presentación de David Beckham. Entonces, ¿qué hice? Pues antes de irme a Londres, conseguí a través de Internet, y os aseguro que Internet, las páginas de Internet no eran, las páginas corporativas de los medios no eran lo que son ahora, porque ahora hay muchos emails. Yo me pasaba los días buscando contactos, los días y las noches, porque en Japón eran 8 horas más que aquí. Entonces me pasaba los días y las noches buscando contactos de responsables de deportes, sobre todo los que tenían los derechos de televisión de la Liga Española y los derechos de televisión de la Champions League, y que pudieran estar interesados en contenidos deportivos de lo que ocurría en España, porque no sé qué ocurrió en el año 2003 en España, pero fijaos, fue muy curioso porque no solamente estaba el Real Madrid de los Galácticos, sino que también surgía un chaval llamado Fernando Alonso que ganaba campeonato del mundo, surgía un chaval llamado Rafa Nadal que ganaba no sé cuántos Roland Garros, surgía también una generación de jugadores de baloncesto encabezado por los hermanos Gasol, que también llamaba mucho la atención en el mundo. Entonces la gente decía, pero bueno, ¿qué está pasando en España? Este tsunami de los galácticos se extendió al resto de deportes y como teníamos buenos deportistas, pues para mí eran una magnífica carta de presentación a nivel internacional. Entonces, a través de Internet conseguí algún número de teléfono, conseguí también los números de fax, no sé si algunos sabéis lo que es el fax, pero antes se funcionaba mucho, que era este papel que metías y que llegaba fotocopiado a otro número de fax en cualquier otra parte del mundo, pero claro, no era tan limpio ni tan claro como es a día de hoy el email o Internet. Así que conseguí algunos contactos de responsables de producción de canales de televisión británicos y de canales de televisión japoneses en Londres. Así que un buen día, con esos 400 euros que tenía en el bolsillo, me compré un billete de avión, me fui a Londres. Importante, por cierto, relaciones públicas. Fui antes a ver a David Beckham con 5 camisetas del Real Madrid con su nombre y su número y le pedí que me las firmara. Le hice una foto y entonces a cada persona con la que me reunía en Londres le entregué una camiseta de David Beckham firmada, con lo cual os podéis imaginar la ilusión que le hacía a la gente recibir la camiseta de David Beckham. Y cuando me decían, ¿pero de verdad está firmada por Beckham? Yo les enseñaba la foto en la que Beckham había estado firmando su camiseta, la camiseta que tenían en ese momento en la mano. Con lo cual, este españolito en Londres, con una mano delante y otra detrás, pues de alguna manera hacía por ganarse la amistad y el buen rollo con los directores de producción de deportes de los canales de televisión británicos y de los canales de televisión japoneses. ¿Y por qué japoneses? Pues porque, como os decía antes, era muy importante David Beckham en Japón. Pero claro, ¿qué pasa? Que las delegaciones que había en Londres de las televisiones japonesas no tenían la sartén por el mango. Ellos cubrían la información que les decían desde Tokio. Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a generar contenido. Yo hacía entrevistas, hacía reportajes y hacía un montón de contenidos. Contenidos que los vendía a canales de televisión británicos y a canales de televisión de Japón. Y entonces, pues lo que hacía era que a medida que fui ganando un poquito más de dinero, conseguí dinero para irme a Tokio. Y directamente, como a través de las delegaciones británicas, pues conseguí contactos de los medios en Tokio, así que, pues como os decía antes, me fui directamente a Tokio, luego después me fui a Milán a vender a la gente de Sky Sports Italia, me fui a Alemania, me fui a Estados Unidos, en fin, me fui a distintos países y acabé generando contenidos que antes solamente se lo vendía a un medio de comunicación y en un solo país, y con el tiempo se lo vendía a muchos más medios de comunicación. La misma pieza se la vendía a un montón de países, siempre de manera exclusiva en su propio país. Con lo cual, pues así empezó mi historia. Y años después, aquello fue el origen en el 2003,
cuando las cosas empecé a darme cuenta que me iban bien, que yo sabía de comunicación y que sabía mucho de deporte, le ofrecí mis servicios pues a las dos marcas que estáis viendo aquí y empecé a trabajar con estos chicos que veis aquí, que seguramente reconoceréis, que son Messi, Zidane y Raúl. Trabajábamos para Adidas y hacíamos eventos aquí en Madrid y entonces yo me dedicaba a generar contenidos que luego distribuía a medios de comunicación y por supuesto también generaba un evento que era muy atractivo y al que venían muchísimos periodistas. Y claro, como os podéis imaginar, aunque eran jóvenes estos tres chavales todavía, pero tenían muchísimo interés para los medios de comunicación y para el público en general. Así que empecé a trabajar para marcas como Adidas, que hacían contenido deportivo. Empecé a trabajar para marcas como esta que estáis viendo también a la derecha, como Bwin, cuando era patrocinador del Real Madrid, y generábamos contenidos que eran interesantes para periodistas españoles, pero también para periodistas de todo el mundo. Y como ya había conseguido contactos de medios de comunicación de todo el mundo, las marcas me contrataban para que ese contenido lo distribuyera no solamente a medios de comunicación españoles, sino también internacionales. Y con el tiempo, pues estos son 20 años después algunos de nuestros clientes, que son marcas de todo tipo, algunas que se dedican directamente al deporte, como veíamos antes con Adidas o Nike, con las apuestas deportivas, y otras pues, que son marcas patrocinadoras básicamente de deporte, pues como Bridgestone, como Coca-Cola, como McDonald's, que ha patrocinado alguna competición deportiva, o sigo trabajando para medios de comunicación también, como estáis viendo ahí. Así que esta es un poco la historia del origen de BRT y cómo con el paso de los años, pues de nacer como algo pionero, porque en España no había ninguna marca que se dedicara a esto, ninguna consultora que se dedicaba a esto, pues a día de hoy hay que decir que muchos compañeros imitaron el modelo que teníamos organizado con BRT United y decidieron que ellos también se iban a dedicar a otras cosas. Ahora, antes de contaros qué cosas se pueden hacer a día de hoy, me gustaría contaros que cuando uno quiere montar una empresa, además de todo lo que os he explicado, también se necesita un propósito. Y a día de hoy, las marcas con propósito son las marcas que salen adelante, las marcas que quieren transmitir un qué. Entonces, fijaos, nosotros decimos de nosotros mismos que sabemos y queremos vincular marcas, empresas e instituciones, propiedades deportivas de todo tipo, con uno de los valores sociales más poderosos como es el deporte. Fijaos qué frase, uno de los valores sociales más poderosos como es el deporte, porque como seguramente Fabián os habrá contado o os contará más adelante, el deporte al final es una perfecta herramienta transversal para hacer crecer nuestra sociedad desde el ámbito de la igualdad, de la sostenibilidad, de la transformación digital, de tantas y tantas cosas que hace años nunca se pensaba que se podría utilizar de esta manera, pero a día de hoy, efectivamente, el deporte es un valor poderoso para transformar nuestra sociedad y por eso consideramos que todas las empresas que podamos generar a día de hoy tienen que tener un propósito y ese propósito es el que nos llevará mucho más allá de simplemente generar recursos económicos, sino también generar otro tipo de riqueza para nuestra sociedad de distinto tipo. Así que el propósito es una de las lecciones más importantes. Luego, si con el tiempo podéis generar vuestra propia metodología, pues sería estupendo. Nosotros un día decidimos desarrollar la Key Sports Vision, que es el resultado de un proceso en 3 fases que tiene que ver con recoger las necesidades del cliente, investigar y analizar el ecosistema en el que trabaja, una visión posterior y luego enganchar eso con el aficionado, porque al final el deporte va mucho de fan engagement, ¿no? De eso, de la interacción con el aficionado. ¿Y qué hacemos? Pues fijaos, nosotros hacemos un montón de cosas relacionadas con deporte. Pues hacemos auditoría de comunicación e imagen, por supuesto posicionamiento, reputación y responsabilidad social corporativa, en fin, todas estas cosas que estáis viendo aquí. No me quiero detener mucho porque, bueno, al final el deporte se ha convertido en un aspecto tan amplio pues que te permite también activar patrocinios, comunicar productos y servicios a partir del deporte, hacer branding personal, porque hay mucha gente que quiere lanzar su propia marca y luego, pues como tenemos
bases de datos muy potentes de deportistas y de otros profesionales del deporte, pues trabajar con ellos a través de programas concretos y poder divulgar productos que puedan ser interesantes. Y aquí os muestro algunos casos de interés. Pues mirad, este último que a mí me hacía mucha ilusión, hemos trabajado con la capitana de la selección española de fútbol y del Real Madrid, con Iván Andrés, cuando ganaron el Mundial. La verdad es que eso fue una bonita experiencia. Ahora juega en el Inter de Milán, porque este año el Real Madrid ha decidido venderla, pero ese Mundial 2023 la verdad es que fue inolvidable, y trabajar desde dentro y con la capitana, pues la verdad es que fue una buena experiencia. Pues hemos trabajado y seguimos trabajando con la Liga. Esto fue un evento que organizamos con la Liga nada menos que en Washington, y con el Betis también, porque la Liga, pues como todos sabéis, quiere internacionalizar también su producto, y nos contrataron para generar un evento allí en la capital de Estados Unidos, en Washington. Hemos trabajado y trabajamos con Betfair y con sus embajadores, pues haciendo distintas acciones de activación de patrocinio, en este caso con Rivaldo, con uno de los embajadores de la marca. Y hicimos este vídeo maravilloso con algunos de los galácticos del Real Madrid con motivo del patrocinio de Emirates, que como veis tunearon un avión de Emirates con la imagen de los jugadores, y llevamos allí a todos los jugadores e hicimos un vídeo memorable que salió en todos los medios de comunicación y en redes sociales, etcétera, etcétera. Y por supuesto al que tengo tanto cariño porque fue de los primeros eventos que hicimos, y encima con 3 supercracks en ese momento, que eran Messi, Zidane y el jugador el capitán del Real Madrid, Raúl. Así que, bueno, pues yo con esto, a modo de conclusión, y salvo que Fabián quiere que entremos en algún detalle más, yo creo que la comunicación ha crecido muchísimo, porque a día de hoy cada uno de nosotros y nuestras marcas somos medios de comunicación, tenemos nuestros propios canales, y en consecuencia la comunicación de nuestro negocio, de nuestro proyecto, es muy importante, y tenemos que utilizar nuestros canales, la web corporativa, las newsletters, las redes sociales, en fin, me parece que eso es capital, y a eso tiende el mercado. Pero así, a nivel de conclusiones, y ya digo, es algo que Fabián quiera que profundicemos en alguna cosa, yo creo que cuando uno quiere emprender, lo primero que tiene que hacer es ser honesto con uno mismo, hacerse un DAFO de quién es uno mismo desde el punto de vista personal y profesional, analizar cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. Además, creo que hay que formarse de manera recurrente. Está muy bien que uno sepa muchísimo, porque seguro que si uno se pone a emprender sabe mucho de una cosa, pero creo que hay que estar en un reciclaje constante de formación. Creo que además tenemos que tener, todos los que decidimos emprender, una capacidad de adaptación para saber encajar las cosas que vienen bien, pero también otras situaciones que no son fáciles de gestionar. Así que la adaptación de verdad que es muy importante, trabajarnos emocionalmente para poder adaptarnos mejor a las cosas. No es más fuerte o no sobrevive el que es más fuerte, sino el que más fácilmente se adapta a las circunstancias. Por supuesto, perseverar. Yo creo que la perseverancia es capital en todo. Está muy bien que uno ponga en marcha un proyecto, pero lo tiene que poner en marcha con una mirada no del corto plazo, sino también del medio plazo, no menos de 4 o 5 años, y perseverar en esa idea que uno tiene. Y por supuesto, y como último mensaje, yo me enfocaría siempre en lo que uno quiere lograr y no en lo que uno teme, porque muchas veces las personas tendemos a preocuparnos más de nuestras debilidades que nuestras fortalezas, y al final somos nosotros capaces de sacar adelante lo que queramos. Está en nosotros mismos sacar adelante las cosas, y solo con trabajo, esfuerzo y constancia y capacidad de adaptación somos capaces de conseguir nuestros objetivos. Así que no sé si me he pasado del tiempo que estaba previsto, pero uno siempre se emociona contando cuáles son sus orígenes, y la verdad es que con el paso del tiempo pues siempre le hace ilusión recordarlos, porque de alguna manera quizá sí o quizá no pueda servir de inspiración a los demás. Así que Nacho, en breve esto es lo que la, puedo contar.
La verdad que es una auténtica joya el haberte tenido aquí para contarnos estas experiencias que han sido tan vitales para ti, tan importantes, pero que compartirlas con todos nosotros, pues la verdad van a ser muy valoradas por nuestros oyentes, ¿no? Estamos haciendo difusión de este aula de emprendimiento para que, bueno, para traccionar ese ámbito que tan necesario es en la sociedad, que tú conoces y que vives cada día. La necesidad de emprender, de generar ideas, generar oportunidades en los entornos profesionales donde nos movemos. Y nosotros desde el clúster pues hemos estado organizando pues un trabajo sobre esas competencias emprendedoras que tú señalabas, ¿no? O sea, trabajar esas ideas, detectar esas oportunidades, el formarse permanentemente para tener esos recursos que son necesarios bueno, para hacer un estudio de viabilidad sobre si tu idea es posible o no es posible, si te puedes ir con 400 euros a Reino Unido o no, con una idea tan potente. Hay veces que, bueno, que lo mismo necesitas más, pero hay veces que necesitas incluso menos. Lo que has dicho, o sea, el capital relacional es clave para moverte, ¿no? Si no somos capaces de conocer a gente que pueda conocer o que nos pueda apoyar, es complicado. Y luego, bueno, la parte esta que señalas, ¿no? De conocerte a ti mismo para poder pasar a la acción. Hay veces que es necesario un autoconocimiento, hay veces que hay que intentar, evidentemente, desprenderse de esos miedos y centrarse en lo que uno verdaderamente quiere. Muchísimas gracias, Nacho, por tu testimonio. Seguimos trabajando juntos en otro sitio y un auténtico placer el que nos hayas acompañado hoy en esta sesión que, bueno, pues que hemos tenido el placer desde este aula de emprendimiento deportivo y con la visión puesta en el 2030, pues continuar apostando por encontrar, por conocer gente, personas que son inspiradoras y que en un momento dado, este momento concreto, pues nos están sirviendo para enfocar un proyecto, para conocer esas experiencias vitales de otras personas y poco más. Muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima, Nacho. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, muchísimas gracias y para mí ha sido un placer compartir esto porque cuando uno siempre habla de su historia, pues siempre le hace especial ilusión. Y yo solamente decir que mi contacto está a vuestra disposición para cualquiera de vosotros. Si necesitáis cualquier cosa, a través de Fabián estaré encantadísimo de poder responder a vuestras consultas. Así que seguro que si alguno necesita algo, a través de Fabián me podéis encontrar. Para mí será un placer, de verdad. Mucho ánimo porque yo creo que la voluntad es el primer capital, la perseverancia y la constancia es el primer capital que tenemos y cuando uno decide hacerse emprendedor creo que es una experiencia de vida, más allá de una experiencia profesional, más allá de una experiencia simplemente de trabajo y merece la pena vivirlo y disfrutarlo, aunque sabemos que no es fácil, porque nada en la vida es fácil, todo cuesta trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero estoy seguro de que la recompensa siempre, siempre merece la pena. Así que un placer estar con vosotros y muchísimas gracias por invitarme, Fabián. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Pues muy bien, terminamos esta sesión de emprender en la consultoría deportiva, perdón, en la comunicación deportiva con Ignacio Ruiz Lamela, socio y partner de BRT United y, y os comentamos que la siguiente sesión tendrá que ver con el fitness, ese fenómeno que cada vez está más de moda y poquito a poco vamos ya cruzando el ecuador de estas sesiones, estos webinarios del aula de emprendimiento del clúster del deporte que estamos desarrollando para aumentar, conocer, aglutinar esa formación y esas experiencias en torno al emprendimiento deportivo en nuestra región. Muchas gracias y como dicen los youtubers, si os ha gustado darle al like y si podéis recomendarlo porque creáis que esto puede ser interesante para vuestro alumnado, para
vuestros cuñados, como yo digo, y para vuestra gente cercana, recomendarlo. Estamos a vuestra disposición en el clúster del deporte para poneros en contacto con aquellas personas que inspiran el cambio y que favorecen la profesionalización del deporte. Muchas gracias y hasta la próxima.